Tenemos hoy el placer de contar con nosotros con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias. Antes de empezar, recordad que podéis enviar vuestras preguntas utilizando el icono de preguntas y respuestas en vuestra pantalla de Zoom. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar con el primero de los elementos que hemos traído hoy para discutir, que tiene que ver, como no, como se dice en inglés, el elefante en la habitación. La inteligencia artificial está dominando tanto lo macro como lo micro, está afectando positivamente al PIB de los países, en particular Estados Unidos, crecimientos del 2% del PIB solo en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial. Está afectando también los mercados de valores, el desempeño de las acciones tecnológicas. Entonces, bueno, me gustaría, Daniel, si pudieras compartir con nosotros pues tu opinión de cómo crees que va a afectar la IA tanto a las principales variables macroeconómicas como a los mercados financieros. Muchísimas gracias. Yo creo que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, como me gusta decirlo a mí porque son muchísimas, tienen un efecto absolutamente espectacular y sobre todo muy rápido en las economías. Estados Unidos y China, las dos economías más importantes y las que más invierten en inteligencia artificial, no es una casualidad que sean también las que más crecen, ¿no? Estados Unidos está creciendo a una tasa, el último trimestre del 4% anualizado, con un ejemplo claramente de diferenciación con respecto al resto del G7 que está en estancamiento: Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia e Italia. Entonces yo creo que es muy importante ver ese impacto en el Producto Interior Bruto. Claramente, tú lo has dicho muy bien, aproximadamente un 2% en el caso de Estados Unidos, otro equivalente del 2,5% en el caso de China, pero también tiene un factor de aumento de la productividad, de mejora del capital circulante de las empresas exportadoras, de las pequeñas y medianas empresas, de la logística, etcétera, muy, muy relevante. Por lo tanto, el efecto positivo es clarísimo y es muy evidente en Asia y en Estados Unidos. En el caso de los mercados, tiene un aspecto evidente, que lo hemos visto todos, que es la gigantesca expansión de múltiplos y fortalecimiento de las empresas que están liderando la inversión en inteligencia artificial, y además creo que tiene ese efecto en los próximos años de mejora de márgenes, mejora de ventas y reducción de los riesgos de capital circulante de empresas que van desde la logística hasta la energía y empresas de los sectores industriales y también de los servicios. Tocabas, si te entiendo bien, venías a decir que va netamente positivo y que va a ser, digamos, un impulso pues, que va a afectar positivamente a todas las empresas y a países de manera pues, diferenciada, ¿no? Según el grado de inversión. Cuando hablamos de macro, una de las cuestiones es cuánto puede afectar eventualmente a la inflación. Comentabas también productividad. La productividad en tecnología suele venir con un retardo desde que se realizan las inversiones. Entonces estamos haciendo estas grandes inversiones en infraestructura. ¿Cuándo crees que podríamos tener esos retornos a nivel de productividad y por ende crecimiento económico y mayores beneficios empresariales? Los principales elementos de riesgo que la gente percibe están en el empleo, y la evidencia muestra que los países con mayor adopción de las inteligencias artificiales, como es el caso de Corea del Sur, no solamente no tienen mayor desempleo, sino que tienen mucho menos tasa de desempleo, y no solamente en los sectores más avanzados o de mayor remuneración, sino en los de menor cualificación. Y yo creo que eso es algo que es muy importante. La inteligencia artificial no destruye empleo, desplaza competencias, y yo creo que eso es algo claro. Desde el punto de vista de la inflación, a corto plazo hemos visto pues, que hay tensiones en la parte energética, pero la inteligencia artificial claramente es un gran factor positivo al desinflacionista, ¿no? Y el periodo de adopción
pues obviamente hemos visto en otras experiencias de revoluciones tecnológicas similares cómo el periodo de adopción tardaba 5, 6, 7, 8 años. En el caso de la inteligencia artificial es prácticamente inmediato. El impacto desde la implementación hasta que se ve en mejora de ventas, márgenes y crecimiento, ¿no? Lo hemos visto en muchas empresas de sectores incluso pues relativamente tradicionales, como es el sector naviero, ¿no? En el que inmediatamente pues en 2, 3 trimestres tienes un impacto muy positivo en productividad, en reducción de costes y en mejora de la eficiencia y también, por supuesto, reducción de necesidades de capital circulante, que son grandes factores relevantes de cara a la valoración de las empresas. Decía el premio Nobel Solow en los años 70-80 que la productividad se veía en todas, bueno, la era de las computadoras se veía en todas partes, excepto en la productividad, ¿no? Porque tardó muchísimo más tiempo. Esta vez sí que coincido contigo que puede ser, es un tipo de tecnología diferente, todavía tenemos que ver cómo se va a implementar de manera generalizada a nivel empresarial. Pero sí que estamos hablando de menos infraestructura y más, digamos, software, ¿no? Y hay Claro. un potencial de que el plazo sea más corto. Voy a dejar el tema de la inflación un poco más en detalle para más adelante, que tengo una pregunta preparada. Y por mi parte, por complementar en el impacto en el mercado y en las compañías, lo difícil que está haciendo desde un punto de vista de gestión de carteras el diversificar suficientemente una cartera, ¿no? Esta concentración de líderes en la tecnología y que a la vez tienen una capitalización de mercado pues muy elevada está haciendo que la diversificación se esté convirtiendo en una apuesta activa estos días. Ya no es más tirar del manual y decir pues diversificar es lo estándar que hay que hacer en una cartera, hay que pensarse muy bien cómo se diversifica, ¿no? Y esto sí que está complicando pues bastante. Sí. Claramente, yo creo que el tema de la diversificación requiere además un análisis mucho más activo porque nos estamos encontrando con que no es un crecimiento y una mejora de ventas y una mejora de resultados uniforme. Muchas de las empresas, pues el first mover advantage es muy claro, la ventaja del que primero se mueve. Por lo tanto, efectivamente hay que ser muy selectivo, pero hay que analizar muy bien quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? Sí. También hay empresas que tienen mayor diversificación de negocio, aparte de liderar la inteligencia artificial, como pueden ser pues, un Alphabet, un Microsoft, comparado con un Nvidia, que sí que digamos tiene una exposición más directa. Pero bueno, esto va a dominar seguro el año que viene, como estamos en un webinar de dar perspectiva, y va a ser uno de los aspectos que va a dominar la selección de títulos en cartera. Hablando del año que viene, entraremos en el año sexto del ciclo económico actual. Este está siendo ya un ciclo que viene a superar lo que eran la duración media de un ciclo económico. Sí que llevamos viendo que desde los años 90 los ciclos económicos cada vez son más largos. La última recesión que llamábamos de ciclo pues fue en el año 91, acabó en el año 2001 con la crisis de la burbuja tecnológica. Nos fuimos a la crisis financiera, que también acabó por unas causas, digamos, idiosincráticas, no realmente de ciclo económico, y de ahí nos fuimos años después, con fluctuaciones dentro de esos ciclos, a la pandemia. Entonces, bueno, me gustaría conocer por tu parte cómo ves en el 2026 las posibilidades de que el ciclo siga andando y cuánto más vida le das por delante. Yo creo que lo que es muy importante es ver las diferencias de este ciclo con respecto a otros. Este no ha sido un ciclo que haya sido uniforme o semi-uniforme. Este ha sido lo que se llama una recuperación en K. Muchísimas empresas han podido superar claramente los niveles del 2020 con mejores ventas, con mejores márgenes y mejores resultados empresariales, y sin embargo un montón no han llegado todavía a recuperarse de ese nivel, ¿no? El año 2022, 2023
2023 tuvimos una recesión del sector privado. El Producto Interior Bruto, efectivamente, como decía Knudsen, que lo creó, pues es muy fácil de, digamos, distorsionar con gasto público, con deuda, etcétera, pero yo creo que la razón por la que este ciclo tiene, digamos, unas características diferentes y puede prolongarse durante más tiempo es precisamente porque hemos pasado ya los años en los que una gran parte de esas empresas que lo estaban pasando muy mal, pues ya han tenido ese periodo de, digamos, de madurez y de incluso de estancamiento. Y ahora, pues digamos que los tiempos de expansión son distintos, ¿no? El de tecnología continúa, el industrial ha estado muy ralentizado y puede que veamos un repunte en los próximos años, por lo tanto se prolonga durante más tiempo porque son distintas partes que tienen distintos periodos de maduración y eso permite que el ciclo en agregado permanezca durante más tiempo de lo que inicialmente podría pasar. Por supuesto, en eso, como vamos a hablar ahora, ayuda mucho el hecho de que la política de los bancos centrales es claramente acomodaticia. Sí, estoy de acuerdo contigo que en el año 22, 23, incluso 24 escapamos de la recesión pues por los pelos, como se suele decir. Como dices tú, era una economía muy sustentada en un consumo estable pero relativamente débil y el desempleo que ha sido un factor de sorpresa, ¿no? Estamos en mínimos de desempleo en Europa y en Estados Unidos pues los hemos alcanzado hace un año, ahora sí que está habiendo un cierto repunte desde niveles muy bajos, ¿no? Lo que sí que vemos también, aparte de la política fiscal y monetaria que comentabas, es este incremento de la inversión motivado por la creación de la infraestructura de la inteligencia artificial, ¿no? Que está ya aportando al Producto Interior Bruto. Era ese componente el que desde la crisis financiera más le costaba recuperar a la economía y que ahora pues tenemos, aparte de políticas monetarias y fiscales, otro viento de cola más. Entonces, bueno, pues salvo accidente, yo creo que estamos de acuerdo que le quedan unos años a este ciclo y que se va a pasar de la media, ¿no? Yo creo que claramente, y además creo que el grave error que se comete es el de mirar a este ciclo como ha sido el resto y pensar que, por lo tanto, leí hace poco, pues es inminente que venga una crisis. No, hombre, tienes que tener en cuenta que ha habido un gran cambio en el año 2020. En el año 2020, a pesar de una expansión monetaria absolutamente desconocida en tiempos recientes y de tipos reales negativos y bancos centrales introduciendo todo tipo de medidas de liquidez, las empresas y las familias decidieron tomar decisiones muy prudentes en cuanto a inversión, en cuanto a expansión inorgánica, en cuanto a endeudamiento, etcétera. Y eso permite que el ciclo sea mucho mayor. Es decir, no hemos estado acumulando excesos en la época de, digamos, de la exuberancia monetaria y fiscal, sino que el sector privado, de hecho, ha estado reduciendo deuda, los bancos han estado reduciendo sus desequilibrios y aumentando capital de máxima calidad. Es decir, son factores muy importantes. El hecho de que el comportamiento del sector privado 2020-2025 ha sido el opuesto o por lo menos no estaba en línea con el nivel de expansión monetaria y fiscal que proponía la parte pública, ¿no? Has tocado autoridades monetarias. La siguiente pregunta tiene que ver con hacia dónde van los tipos de interés, hacia dónde va la FED, hacia dónde va el Banco Central Europeo y también un poco mirando a más largo plazo y también mirando hacia atrás lo que ha sido la década o los 15 años anteriores a la pandemia, después de la crisis financiera. ¿Dónde crees que se va a estabilizar lo que llamamos la neutral de las tasas de interés, ¿no? Una política donde los bancos centrales, si no quisieran estimular la economía o frenarla, ¿dónde debería estar? Pensamos que pronto la Reserva Federal seguramente hará otro recorte de tasas la semana que viene y se espera que llegará hasta el 3%.
¿dónde crees que quedará, que aterrizará? ¿Como antes de la pandemia, que llegamos a tener tipos negativos, o obviamente, o no tan obvio, no creemos que alcancemos el 5% o por encima del 5% como nivel estable? ¿Dónde crees tú que se va a quedar? Yo creo que vamos hacia una normalización cercana a donde estábamos en el 2019 sin caer en los tipos negativos. Los tipos negativos fueron muy negativos para la economía. Recuerda que se generó una gigantesca burbuja en deuda que se llegó a acumular más de 20 billones de dólares de deuda con rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ahí no vamos a volver, pero sí yo creo que estamos en un periodo en el que hay divergencia en la política de los bancos centrales. La Reserva Federal ahora mismo está en periodo de bajada de tipos y creo que seguirá en periodo de bajada de tipos en el año 2026, fundamentalmente porque ha ido mucho más lenta con respecto al resto de los bancos centrales, basado en unos miedos por la presión inflacionista de los aranceles que claramente no se ha dado. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal tiene que ir reduciendo los tipos hasta acercarse a la tasa neutral, que sería por lo menos 3 bajadas de tipos de 25 puntos básicos. ¿Por qué? Porque mantener los tipos por encima de la tasa neutral en Estados Unidos tiene un impacto muy fuerte sobre el empleo. Estar 100 puntos básicos durante un año por encima de la tasa neutral supone más de 1 millón de pérdida de puestos de trabajo, según la Reserva Federal de Michigan, ¿no? Entonces, es muy importante que la Reserva Federal vaya normalizando. Yo creo que lo va a ir haciendo gradualmente. El Banco Central Europeo tiene menos necesidad de bajada de tipos, pero le va a prestar mucha atención a la apuesta de inversión y gasto que ha tomado Alemania, a la situación de Francia, que claramente es un problema fiscal relevante, y luego por el lado del Banco Central de Japón y el Banco Central del Reino Unido, yo creo que seguiremos teniendo una política muy acomodaticia. Por lo tanto, en general, una política de apoyo a la economía vía inyecciones de liquidez, en el caso de la Reserva Federal, con reducción en el ritmo de normalización del balance, que en sí mismo supone unos 20.000 millones mensuales de expansión monetaria, y en el caso del Banco Central Europeo, ya menos bajadas de tipos, pero se mantiene el mecanismo antifragmentación, se mantienen todos los mecanismos de liquidez que están, digamos, manteniendo la cohesión de los mercados de deuda, y por lo tanto, pues no podemos esperar una política, digamos, agresivamente contractiva en ningún caso, ni en el del Banco Central Europeo, ni en el Banco de Inglaterra o del Banco de Japón. Seguramente antes de la pandemia se llegó demasiado abajo, ¿no? Se hablaba siempre de una serie de factores que explicaban esta trayectoria a la baja de los tipos de interés, que viene de décadas ya, desde, digamos, de finales del siglo pasado. Se hablaba de demografía, el impacto de la tecnología, la globalización. No han cambiado mucho esos factores después de, digamos, por la pandemia. Lo esperable sería volver a una cierta normalización a donde estábamos antes. Seguramente hubo un exceso, ¿no? Como bien decías, de expansión monetaria y se está corrigiendo. Así que yo creo que lo veríamos los dos en torno a una neutral de un 2,5-3%, tal como está la inflación a día de hoy. Pero te tengo una pregunta más difícil preparada respecto a tipos de interés, que es cómo la inteligencia artificial, mirando ya a 5 años, 10 años, quizá más rápido, empezamos a hablar de escasez de ciertas materias primas, de minerales raros que se necesitan para fabricar microprocesadores, escasez a nivel energético por el consumo de electricidad que necesitan los centros de datos. ¿Cómo crees tú que puede impactar y en qué tiempos a la inflación? Bueno, yo soy muy optimista, muy optimista. ¿Por qué? Porque si recuerdas la revolución del petróleo no convencional, del gas de esquistos, etcétera, de Estados Unidos,
También había una enorme preocupación por la escasez de agua, por la necesidad energética, por la energía que requería para extraerlo. Y en muy poco tiempo se solventaron esos problemas gracias a los ingenieros que pusieron en marcha soluciones inmediatamente, ¿no? Y luego está el factor más importante para mí, que es, yo siempre digo que las tierras raras son muy poco raras, hay muchísimo capacidad de minar tierras raras. Lo que pasa es que hay muchos países que no quieren o todavía no tienen la voluntad de desarrollar esos recursos, pero se puede hacer rápidamente y por lo tanto, igual que pasó con la revolución del Mar del Norte, la revolución del petróleo no convencional de Estados Unidos, la propia la minería de Bitcoin, etcétera, nos encontramos con que a corto plazo se encuentran soluciones muy rápidas para los retos de disponibilidad energética, etcétera. Por lo tanto, yo soy bastante optimista. ¿Que puede haber a corto plazo algún rebote? Sí, pero a largo plazo, igual que ha pasado con el cobre, igual que ha pasado con el petróleo, con el gas natural, etcétera, lo que termina ocurriendo es que las variables de costes energéticos tampoco se disparan linealmente, tienen periodos de diente de sierra, pero luego con una evolución muy pausada. Y después, lo que yo creo que también es importante recordarle a la gente es que el efecto inflacionario es muy pequeño y que los bancos centrales no toman decisiones de política monetaria basada en los precios energéticos porque siempre miran a la inflación subyacente, ¿verdad? Por lo tanto, igual que recordamos en el año 2008 cuando se disparó el precio del petróleo y luego se hundió, pues eso ni lo primero ni lo segundo fue un driver para la política monetaria. Yo creo que la política monetaria va más orientada a lo que tú has dicho, ¿no? La tecnología tiene un fuerte efecto desinflacionista. Hemos visto como países como la India se encuentran con niveles de inflación que no los podríamos haber estimado ni hace unos años que iban a tener inflación por debajo del 1,5%. Y estamos viendo, vamos a ver un montón de ese efecto llegando a los países desarrollados. El efecto de la tecnología, el efecto de la expansión de capacidad de los exportadores y también el hecho de que obviamente después de un periodo de consumo que ha sido, como tú has dicho, potente, el consumo seguirá creciendo pero a tasas más bajas y por lo tanto el impacto de servicios en la inflación también será más bajo. Por lo tanto yo veo más opciones a medio y largo plazo de desinflación que de riesgos inflacionarios. Sí, para que ocurriera algo como en el año 2022 se tendrían que dar pues, factores como los que ocurrieron entonces, ¿no? Cuando se generan los cuellos de botella, sumada a una crisis energética. Aquí, quizá como hablábamos antes del tiempo de cuando se empezará a notar la productividad en los aumentos de productividad por la tecnología, sí se podría haber cuellos de botella si tuviéramos un progreso muy fuerte de la tecnología que hiciera que en algún momento pues, tirase de ese consumo de esos recursos, pero también habría en ese caso un beneficio muy grande de la tecnología, ¿no? Entonces habría que ver qué tendría el efecto deflacionario. O sea, es como comprimirlo a un extremo, ¿no? Habría que ver. Yo creo que coincidimos que lo normal es que esos cuellos de botella y ese aumento de demanda sobre la energía y sobre materias primas, pues se parezca más a lo que hemos vivido en otros momentos, ¿no? Y que tenga solo ese efecto, que no llegue a trasladarse a lo que es la inflación del consumidor, de servicios, que es la que todavía estamos desinflacionando. Claro, porque tú has dicho también antes, ¿no? Piénsalo desde un punto de vista también desde el propio desarrollo de la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial es perfectamente exponencial a $10 al mes que te cueste una licencia o una suscripción a una inteligencia artificial, pero no a 30. Es que es muy importante darse cuenta de que la inteligencia artificial, el nivel de desarrollo que estamos esperando en los próximos años,
requiere de ese efecto desinflacionista que hablábamos, es decir, requiere que sea asequible, ¿no? Y yo creo que eso, si se generase de repente un exceso de costes, etcétera, eso inmediatamente se solucionaría con la utilización de otras variables. No nos podemos olvidar de que el problema de la energía no es un problema de disponibilidad ni es un problema de recursos. Eso es un problema de cuellos de botella legislativos o regulatorios, ¿no? Así que yo no veo riesgo y ha sido muy importante lo que has dicho tú, porque lo que tampoco veo es que si entrásemos en otra situación tan absolutamente espectacular como fue el COVID-19, me cuesta pensar que los bancos centrales y los gobiernos harían un aumento de la masa monetaria del 30% de nuevo. No lo veo. Perfecto, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el último que tenemos programado. Luego pasamos a cuestiones, así que todavía le recuerdo a la audiencia que están a tiempo de hacer las preguntas. Tiene que ver con lo que llamamos el excepcionalismo de Estados Unidos. Este año va a ser el primer año, bueno, en el 2022 también tuvimos un año que Estados Unidos, frente al resto del mundo en lo que fueron mercados de valores, pues lo hizo algo peor. Este año ha ido rezagado. El inicio pues fue el famoso Liberation Day, cuando se anunciaron los aranceles y bueno, hubo una estampida de los inversores fuera de Estados Unidos, afectó al dólar, afectó a los mercados. Todo ese ruido se ha ido calmando, los acuerdos comerciales pues han eliminado mucha de la incertidumbre, el capital ha vuelto a Estados Unidos o está regresando, las empresas que están liderando a día de hoy la inteligencia artificial están en Estados Unidos. Así que, bueno, mi pregunta para ti, no sé cuál de todas estas es más difícil, que te he hecho hoy, es de cara a 2026, ¿crees que persistirá esta tendencia de mejor desempeño de las acciones, digamos, del resto del mundo frente a Estados Unidos o volveremos al régimen anterior? No, yo creo que, a ver, el excepcionalismo estadounidense se mantiene, ¿no? No hay nada más que ver la valoración de las empresas, ¿eh? No hemos visto ningún tipo de D-rating y después de lo que fue ese momento de la rabieta de los aranceles, la rabieta que se generó porque parecía que el mundo se iba a acabar, etcétera, etcétera, rápidamente hemos tenido la recuperación subida a máximos históricos más rápida de la historia. Por lo tanto, yo creo que en las valoraciones está claro que el excepcionalismo de Estados Unidos se mantiene. ¿Va a subir el año que viene Estados Unidos más que los países emergentes? Muy probablemente por el efecto monetario que comentábamos antes, etcétera. Pero también hay factores que nos llevan a ser optimistas con respecto a la Unión Europea y Estados Unidos. El primero es que no hay que elegir entre uno y otro. Es que en la Unión Europea ahora tienes empresas en las que estás apostando, estando como inversor enfrente de la generación de caja y mejora de márgenes y con los planes de CAPEX y los planes de expansión detrás. Por lo tanto, tienes un horizonte mucho más positivo. Segundo, las empresas europeas han pasado de ser empresas que fundamentalmente crecían de manera inorgánica con compras muy caras y que pasaron después a pagar dividendos con acciones, a ser ahora empresas que hasta recompran acciones y que no se están metiendo en gigantescos procesos de consolidación inorgánica, ¿no? Eso es positivo. Y en el caso de Estados Unidos tienes el efecto viento de cola de las gigantescas recompras de acciones y tienes, por supuesto, que claro, a la hora de invertir en empresas que tienen capacidad de aumentar márgenes ante una guerra comercial, como ha ocurrido con Walmart, pues muchas, donde la están es en Estados Unidos, no están en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es que no se trata de elegir uno u otro, yo creo que tienes una buena oportunidad para invertir en mercados desarrollados y que hay que tener la vigilancia a los mercados emergentes histórica, que es la de tener en cuenta que cuando viene un periodo
en el que el dólar pues, se retrocede ligeramente, pues obviamente eso genera un viento de cola para los países emergentes. Pero claro, luego el dólar suele recuperarse y desde julio lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que seguir invirtiendo en Estados Unidos, no hay que dejar de prestarle atención a una Europa que lo está haciendo admirablemente a pesar de todos los vientos de cara que tiene en los mercados domésticos y los mercados emergentes, mirarlos de manera, siempre lo decimos, selectiva, pero es que es muy importante, porque donde están las oportunidades probablemente sean en las empresas no las primeras y más grandes de los índices, sino en empresas más orientadas a tecnología, valor añadido y cambio del modelo productivo, ¿no? Por otra parte, la tecnología va, en cierta manera, a beneficiar a todas las empresas de países Claro, emergentes. eso genera, eso es. Vamos a tener mejoras en los costes, mejoras en los beneficios, entonces hay esos vientos de cola que comentabas. Ahí, claro, hay que comentar digamos, dónde se encuentra cada región a nivel tecnológico o respecto a esta tecnología. Tenemos Estados Unidos, que tiene más de la mitad de los centros de datos en construcción en su país, China, que tiene en torno a un 25%, y Europa tiene un 10%, Japón un 5%. Aquí la pregunta es cómo prestar atención a China. Cómo invertir en China, o si hay que invertir en China, prestar atención, hay que prestar atención seguro, ¿no? Vimos el 2020-2021 la ola intervencionista del gobierno de Pekín, que ahuyentó a muchos inversores desde un punto de vista de protección del inversor, pero por otra parte es un gran mercado y es el competidor directo en esta carrera, similar a esta carrera hacia llegar a la Luna, más directo de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo veis vosotros la inversión en acciones chinas relacionadas con tecnología? Desde un punto de vista macro, la economía china lo va a hacer bien el año 2026. ¿Por qué? Porque tiene el viento de cola que hablábamos ahora de la tecnología y que también aporta un fuerte porcentaje al Producto Interior Bruto. Y tiene, por supuesto, unas empresas exportadoras que no dudan en reducir márgenes y reducir precios para mantener cuota de mercado. Pero claro, tenemos que ser conscientes también de que no podemos esperar expansión de múltiplos a los niveles a los que cotizan las empresas tecnológicas estadounidenses o las exportadoras europeas dentro de China. No lo podemos esperar por el riesgo significativo de intervención gubernamental y, por supuesto, porque China va a crecer por encima del 4,5%, pero sigue con un fuerte reto, que es la explosión de la burbuja inmobiliaria, que tiene grandes impactos en muchos otros sectores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siendo conscientes de que los márgenes no van a defenderse, que las empresas, si tienen que bajar márgenes y bajar precios, lo van a hacer, lo estamos viendo en Europa con el coche eléctrico, etcétera, tenemos que ser conscientes que eso no lleva a una fuerte expansión de múltiplos, ¿no? Entonces hay que invertir de nuevo de manera muy específica. Yo creo que hay que ser cautelosos con los índices en general, con el índice de China en general, por esos factores, ¿no? Que todavía están ahí pues generando riesgo, como son el aumento de capital, de los problemas de capital circulante de la economía y, por supuesto, hemos visto hace relativamente poco una quiebra de una de las grandes empresas cuando mucha gente ya estaba hablando de que empezaba a repuntar el mercado inmobiliario y acabamos de ver una quiebra. Yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo y ser conscientes de la economía en la que estás tratando y, por lo tanto, pues tener un porcentaje acorde a esos riesgos, sin olvidar que obviamente crecerá al 4,5% y los beneficios empresariales recogerán parte de ese crecimiento. Sí, el riesgo de protección al inversor cada año que pase, portándose bien el gobierno sin intervenir, pues ayuda a que los inversores empiecen a ver con buenos ojos.
Aún así, es más fácil invertir en inteligencia artificial en acciones americanas que, digamos, que tengan esa temática, también porque tienen diversificación aparte. Pues si uno compra Microsoft o Alphabet, pues tienes otras líneas de negocio que también son muy interesantes. Yo creo que hay que tenerlo muy presente a la hora de bueno, si puede surgir un rival como fue este año DeepSeek y lo que eso supone más de riesgo de cambio de paradigma, ¿no? Eventualmente puede que haya empresas interesantes de invertir, pero sin duda va a ser un año que vamos a mirar todos más a China, el 2026. Pero fíjate qué interesante es lo que acabas de comentar tú, porque para muchos de los que nos están viendo, ya te das cuenta que sustos como lo de DeepSeek, muchas veces lo que te están generando es una gigantesca oportunidad para mirar a las empresas que, fíjate, la subida que ha tenido Nvidia posterior, etcétera, etcétera. O sea, que hay que mirarlo sin caer en maximalismos, ¿verdad? De pensar que pues, va a aparecer DeepSeek y de repente pues, la inteligencia artificial va a ser gratis y lo va a hacer todo mejor, porque no es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos un poco por el tiempo. Vamos a mirar las preguntas que me han llegado. La primera es ¿qué recomendaríamos invertir en 2026 en el mercado de bonos y de materias primas? Y en particular en euros, en divisa euro. Bueno, en el mercado de bonos creemos que es una buena oportunidad para mirar oportunidades de jugar un poco con la duración. No es algo, digamos, que sea fácil. ¿Por qué? Porque los estados, los bonos soberanos, no te van a dar rentabilidad económica real con los gigantescos problemas fiscales que tienen. Pero es verdad que hay oportunidades en mirar a la duración con esa evolución de la inflación que comentábamos. En el caso del euro, pues el euro ha tenido un rebote a principio del año 2025, pero luego pues ya está renqueando, ¿no? Y lo más normal es que se mantenga en un rango que, bueno, pues no tenga ni siquiera, no vaya a la paridad o por debajo de la paridad, porque no sería la cuestión, pero desde luego sí que pierda un poco lo que ha sido un año anómalo en cuanto a lo que es la tendencia histórica del euro con respecto al dólar. Con respecto a las materias primas, pues hay que ser consciente de que los países productores de petróleo no necesitan que el petróleo suba. Entonces, mucha gente pues, tiene que ser consciente de que Arabia Saudí, Rusia o Estados Unidos, los grandes productores de petróleo, son muy rentables, muy por debajo de los niveles a los que están ahora cotizando los precios del petróleo. Por lo tanto, no tienen ningún interés en que el precio suba, porque además lo que buscan es que la demanda no se destruya, ¿no? Segundo, porque lo que buscan es que las alternativas muestren que no son tan baratas, ni fiables, ni asequibles como el petróleo, ¿no? Entonces, por eso hay una intención estratégica de que los precios del petróleo se mantengan relativamente bajos, con pequeños dientes de sierra, para que los clientes, los consumidores, lo valoren. Y luego, pues las materias primas hemos visto como el cobre, hablábamos antes del efecto de las materias primas, el cobre que tuvo una subida muy potente a principio de año, bueno, pues ha perdido parte de momentum a medida que vemos que efectivamente la demanda es muy potente para la transición energética, pero a la vez inmediatamente fortalece la producción y mejora el suministro. Por lo tanto, en general, las materias primas, yo sería en las materias primas energéticas, en general, tendría una posición de cautela, no de inflacionismo para nada. ¿no? Además, no hay ninguna empresa en el entorno de la mayor cantidad de cuota de mercado que tenga la necesidad de que se disparen los precios para sobrevivir, y eso es importante.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va a ser ya la última, acerca de nuestra opinión sobre el Bitcoin, que tenemos que aclarar que es algo que no recomendamos activamente, pero obviamente es un tema de inversión muy en boca de todos estos días. Toda la palabra. Bueno, yo creo que primero la gente que invierte en Bitcoin tiene que ser consciente de la volatilidad. No puede ser un inversor que los inversores que se preocupan cuando ven que la bolsa baja un 3% no deberían estar invertidos en un activo que tiene este nivel de volatilidad. Los factores que han llevado a la subida fuerte del Bitcoin ha sido una enorme entrada de ETFs que invierten en Bitcoin y también una enorme cantidad de apuestas apalancadas que utilizaban al dólar como contrapartida de fuente de fondos. ¿Qué es lo que ha pasado desde julio? Desde julio el dólar ha dejado de fluctuar hacia la baja y ha empezado a fortalecerse. El DXY, el índice del dólar, ha pasado de 98 a 100 y se mueve entre 99 y 100. Y eso está llevando a que muchos de esos inversores tengan que deshacer las posiciones porque les saltan los margin calls. Y los ETFs ya están perdiendo parte de ese influjo. Por lo tanto, en Bitcoin a corto plazo tienes más riesgo de salida de capitales que de entrada, pero eso no significa que luego, como ha pasado con tantos otros dientes de sierra, no lo recupere. Pero lo que no podemos ignorar es esa volatilidad. Es decir, los inversores que le tienen prevención a activos que pueden subir o bajar un 7%, no deberían estar invertidos en un activo que puede subir o bajar un 30% en muy poco tiempo. Yo creo que eso es lo más importante, entender la volatilidad y que el Bitcoin es un quinceañero de moneda y todavía no es. Para ser una moneda tiene que ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Va poco a poco, teniendo parte de esas características, pero todavía no está ahí. Por lo tanto, hay que verlo de esta manera y eso incluye volatilidad. Sin duda, un activo también de riesgo o de mucho riesgo, y tal, hay que mirarlo. Hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias, Daniel, por tus aportaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esta sesión haya servido para iluminar temas clave y, por supuesto, que os emplazamos a todos a la próxima edición de nuestras charlas de Market Talks. Así que os deseamos a todos un excelente día. Gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra atención.